Amigos televidentes, continuamos cerrando la noche y como es costumbre ya a partir de esta hora vamos a darle participación a los invitados que diariamente desfilan por ese espacio. La noche de hoy vamos a conversar con el buen amigo, el diputado Elpidio Báez, diputado por la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, además jefe de campaña de la doctora Margarita Cedeño, el que me corrija en la capital o a nivel nacional, vamos a dejar que sea el que nos corrija. Don Elpidio, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Cuánto Encantado. gusto. Para mí es un alto honor siempre compartir con ustedes. Don Elpidio, antes de entrar detalles, política y evaluación de cómo ve el gobierno del presidente Luis Abinader, ayer hubo un pequeño percance en la Cámara de Diputados, donde varios diputados parece que no se percataron de haber endosado su firma o estar de acuerdo con un proyecto donde luego se dieron cuenta de que lo habían firmado sin leer el acápite, donde autorizaron al presidente de la República a firmar un documento sobre una declaración del Consenso de Ginebra sobre la promoción de la salud y la mujer, el fortalecimiento de la familia, todas esas cosas largas que ponemos en los papeles, pero que al final pues a veces dicen poco. ¿Qué pasó en ese momento? ¿O eso es lo que se estila de los diputados, no leer y firmar? No, la discusión es otra. Lo que pasa es que esto es lo que se ve por fuera. Hacia afuera. Pero el contenido real es de que el partido oficial mandó a sus diputados de esa comisión a retirar la firma. Eso es diferente, porque no están de acuerdo con el contenido de ese acuerdo. O sea, ellos no lo quieren firmar ahora, quieren que se quede ahí un tiempo, porque aborda temas que entran en contradicción con la filosofía de la Iglesia. Entonces, no, a los diputados les cae encima la población, pero no han hurgado y nadie se ha encargado de explicar este tema. ¿Por qué los medios de comunicación dicen que los diputados firmaron sin leer el documento? No, porque... ¿O es una forma de crear titulares? Quien dijo eso, quien hizo esa afirmación frente a las cámaras y frente a todo el país, fue la diputada Magda, la presidenta de la Comisión de Género, sí, que fue la que aprobó la iniciativa, y entonces cuando leyeron el informe y se generaron los debates, entonces ahí vino las distintas posiciones y el bloque del PRM, de manera muy inteligente, manda a retirar la firma para no chocar con la Iglesia. Recuerde que hay un tema con el aborto, el tema de las causales. Y entonces, en lugar de decirlo de esta manera, decir no, retiramos la firma porque el documento no va acorde con la filosofía personal, nuestras creencias religiosas y demás. Entonces lo que dicen es, los diputados no leen los informes, no. Qué bueno que usted lo aclara. Esa es la excusa. Qué bueno que usted lo aclara, porque esa es la excusa. La población cree esa afirmación de que los pasa diputados lo mismo levantan la mano sin leer. Pasa lo mismo con la Comisión de Interior. El Pleno manda a la Comisión de Interior el proyecto de resolución para interpelar al director de la policía. Pero ¿qué resulta? Que en esa comisión los diputados del PRM son mayoría porque son 8. Y la comisión está integrada por 15 integrantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los diputados del PRM? Que si ven que la comisión tiene quórum, entonces retiran una cantidad de diputados para dejar sin quórum la comisión, o estando en mayoría maniobran para que esa iniciativa no salga de la comisión. ¿De acuerdo? Pero hay que estar ahí adentro
para conocer los entresijos, las distintas situaciones que se dan en las comisiones y también en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es normal que los partidos que están en mayoría, tanto en el Pleno como en las comisiones, busquen frenar, busquen retrasar el conocimiento de aquellas iniciativas que pueden hacerle daño a la imagen del gobierno. Bueno, tocado el tema relativo a las interpelaciones, que es un paso, digamos, posterior que se toma previo a una citación cordial para escuchar al funcionario. Ha habido diferentes posiciones en República Dominicana de interpretación de si es constitucional o no que las cámaras legislativas, a decirlo así, en este caso la Cámara de Diputados, por ejemplo, interpele al director de la policía, al ministro de Defensa, director del DNI, por ejemplo. ¿Está facultada o no la Cámara de Diputados para iniciar este procedimiento? La Cámara de Diputados está facultada primero para invitar a cualquier funcionario y a cualquier ciudadano, dependiendo del interés que tenga en relación con un tema. Está facultada... Tema vinculado con la administración pública. Cualquier tema que sea de interés para el Congreso. Bien. Cualquier tema. Regularmente hay temas con frecuencia, y esta es una actividad frecuente. Con frecuencia usted ve allá en la Cámara al ministro de Hacienda, sí, ve al gobernador del Banco Central, ve con nosotros a cualquier ministro, al ministro de Medio Ambiente, porque regularmente hay iniciativas que requieren de una consulta. Chu Vázquez ha ido varias veces al Congreso, pero es para consulta en relación con temas puntuales. Por ejemplo, yo soy el proponente del proyecto de ley de Interior y Policía. El ministerio no tiene una ley. Yo presenté un proyecto de ley. Entonces se invita al ministro para que opine y fije la posición del ministerio para enriquecer la iniciativa o para orientar a los legisladores en la comisión, de modo tal que cuando el legislador presente un informe favorable o desfavorable, esté en capacidad de motivar y de orientar al Pleno en relación con la iniciativa. Entonces, además de invitar y también de hacer descensos y de ir a las instituciones, porque es una facultad que tenemos, también tenemos la facultad de interpelar a los funcionarios públicos y de hacerles juicios políticos. Todo eso está contenido en la Constitución de la República. En la Cámara de Diputados, sin excepciones, en la Cámara de Diputados hemos interpelado. La primera solicitud de interpelación que se sometió en esta gestión fue a Gloria Reyes. La directora de Supérate. Sí. Y también se sometió a través del Senado de la República. La comisión que fue apoderada de la iniciativa en el Senado se reunió con ella y luego de escucharla dijo, bueno, ya estamos satisfechos con las informaciones y entonces vamos a rendir un informe desfavorable. Pero eso significa que la iniciativa tomó el curso que debió tomar, porque cualquier funcionario puede ser interpelado y puede ser juzgado, comenzando con el presidente de la República. Al presidente de la República, el Congreso le puede hacer un juicio político. El Congreso. Entonces, si el presidente de la República no está exento de esos procesos, evidentemente que tampoco lo están ningún funcionario, desde el más pequeño hasta el de mayor nivel.
Entonces, porque quizá aquí se generan las posibilidades de especulación o de confusión, porque a veces no hay confusión. Por ejemplo, yo no acabo de entender bajo qué premisas se presentó el director o el ministro de Interior y Policía a la comisión de la Cámara de Diputados cuando se estaba esperando al director de la policía. Ellos cometieron un error. El gobierno tiene la decisión de que el director de la policía no hable, no se dirija a la prensa, no se exponga a que los periodistas lo interroguen. Entonces, ¿qué resulta? Por eso le mandaron al actual director de Relaciones Públicas, que metió la pata con el caso de David de los Santos, el joven que lo esposaron en la plaza comercial, que le dieron una golpiza que lo dejaron por muerte en el destacamento Naco, y que luego falleció en un hospital. ¿Qué dijo el director de comunicaciones? El amigo de Luis Lima. No. Diego Pesqueira. Diego Pesqueira es el director de la Policía ¿Qué Nacional, dijo él? el director de comunicaciones. Que él había muerto porque él se había autoflagelado, él mismo se había dado los golpes. Y ahí mismo quedó desautorizado. Por eso es que tú ves que ahora ni habla el director de la policía, ni habla tampoco el director de comunicaciones. Pero voy a un punto. Como el gobierno tiene la decisión de que el director de la policía no se exponga a los medios de comunicación, entonces cuando él acepta ir a la Comisión de Interior y Policía, entonces en lugar de él acudir a la cita, porque allí lo estábamos esperando, entonces quien acude es Chu Vázquez, el ministro de Interior, y el director el encargado de reforma. De la reforma de la policía, que es un extranjero. Entonces cayó muy mal, generó irritación, y la mayoría de los legisladores permanecimos en el salón porque el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, estaba encabezando a los diputados que le dimos el recibimiento y escuchamos una exposición de más de una hora a cargo del director de la reforma, que explicó largamente los proyectos que ellos tenían, pero había una irritación porque los diputados fuimos a escuchar al director de la policía, no con la intención de crucificarlo. Que explique las razones de las cosas que están sucediendo en el país. La población quiere saber qué está pasando. En ese ambiente se conversa a puerta cerrada. No se permite la presencia de la prensa cuando se está dialogando, cuando se está conversando. Y la intención de los diputados no es dañar al director de la policía. Pero yo sé que la decisión del gobierno viene a raíz de unas declaraciones que dio el director de la policía que evidentemente generaron mucho daño a la imagen de la institución. Aquella vez que dijo que él está opuesto a que la institución reclute a hijos de madres solteras. Sí, cayó muy mal en la población, es cierto. Entonces, a partir de ese momento, ellos entendieron que el director de la policía no está en capacidad de someterse a un interrogatorio por parte de los distintos medios de comunicación. Diputado, pero una pregunta. Es que en este país uno parece que vive un déjà vu. Yo recuerdo que igual posición asumían los legisladores del PLD cuando habían iniciativa para interpelar a cualquier funcionario del gobierno, incluyendo a el director de la policía.
Cuando esto... Es la primera vez que se somete a un recurso para interpelar al director de la policía. Pero el director de policía se ha invitado a comisiones y no han ido bajo el mismo argumento. La mayoría de las veces van. Bueno. Yo lo doy y yo soy el testimonio de ello. La mayoría de los directores de policía que invitamos, por ejemplo, a mí me correspondió dirigir el proceso de reforma policial. Cada vez que yo invité a un director de policía, se presentaban. Y se presentaba con la alta oficialidad y sosteníamos largas reuniones de trabajo. Y cuando ellos tenían interés en exponernos un tema, la Comisión de Interior se trasladaba a la policía, al Palacio de la Policía Nacional, y allí intercambiábamos abiertamente, porque ¿cuál es la función del primer poder del Estado? Es hacer que las cosas funcionen, que el Estado funcione, que las políticas públicas sean efectivas y que resuelvan los problemas y llenen las expectativas de la población. La función del Congreso no es hacer fracasar al Poder Ejecutivo, no. La función del Congreso es, cuando hay alguna situación que afecta a la sociedad en sentido general, es llamar al funcionario. Miren, nosotros estamos preocupados y queremos que nos explique por qué sucede esto. O queremos que se establezcan correctivos para que la población no sufra por las deficiencias, la desatención, los olvidos, las omisiones. Esa es la parte filosófica. Esa es la parte real. Sí, la filosofía del Congreso ahora, pero en la práctica ocurre que en función de la correlación de fuerza que se expresa en el Congreso, si invitamos a un funcionario del anterior gobierno, la mayoría de los diputados representantes del gobierno se oponen, y si tiene mayoría en la Cámara Legislativa, no permite que vaya. Usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el que tiene mayoría en el Congreso y tiene el Poder Ejecutivo, el partido de gobierno entiende que cuando le interpelan o le enjuician a alguno de sus funcionarios, también están atacando la imagen del gobierno. Y lo lógico es que si tú tienes mecanismos para evitar una interpelación o un juicio político, crear ruido, que tú lo manejes. Crear ruido. Pero ese y a veces tú puedes hasta negociar, cambiar la interpelación por una invitación. Pero, ¿por qué se llegó a la interpelación en este caso? Porque el Congreso reacciona molesto cuando invita al director de la policía y entonces el gobierno, en desacato a la solicitud de la Cámara de Diputados, entonces lo que hace es enviarle al ministro y al director de la reforma policial y no manda al director de la policía. Entonces la Cámara dice, ven acá, nosotros tomamos una decisión y sin embargo el gobierno lo que está es burlándose de una decisión institucional que adoptamos. Y entonces varios diputados reaccionaron sometiendo la interpelación. Pero si se hubiese presentado a la visita a la comisión, esta situación no llega hasta la solicitud de interpelación. Usted acaba de decir, don Elpidio, que la función del Congreso, específicamente la Cámara de Diputados a la cual usted pertenece, no es hacer fracasar la gestión de ningún presidente de turno. No. Perfecto, estamos de acuerdo en eso. ¿Y por qué le aprueban todos los préstamos que solicite el Poder Ejecutivo o cualquier funcionario del gobierno y la Cámara de Diputados pues siempre la ha aprobado? No he visto oposición de la oposición, valga la redundancia, aunque dicen que el gobierno se está financiando con los préstamos y acuerdos que hace para más préstamos, y que este gobierno se ha endeudado mucho más que los gobiernos anteriores. Eso es lo que uno escucha. Mire, en todos los gobiernos, en todos, el Congreso siempre le aprueba los préstamos que somete el Poder Ejecutivo. Con más ruidos, con menos ruidos,
pero siempre los aprueba. Desde hace más de una década, en este país, los presupuestos que se someten al Congreso son deficitarios. Y por vía de consecuencia, al ser deficitario, en el mismo presupuesto se establece qué cantidad de dinero el gobierno va a buscar a través de contratar préstamos a nivel internacionales. Todos los déficits presupuestarios terminan en deudas para poder cubrir ese presupuesto. Y por vía de consecuencia, ¿cómo se cubren, cómo se consiguen esos recursos? Por bonos soberanos y por préstamo en la banca internacional y también en la banca local interno. Préstamos bilaterales, regularmente. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, el BIRF, que es el Banco Europeo, porque nuestro presupuesto tiene un déficit importante, pero es un déficit que se va acumulando. Entonces, cada vez que el gobierno necesita de dinero para fines presupuestarios o para construir obras importantes, por ejemplo, todos los préstamos que el Ejecutivo envió para el tema de la compra de vacunas, todos le fueron aprobados. Entonces, ¿por qué el gobierno se queja si la oposición le está ayudando a Óigame, gobernar? todos fueron aprobados. Búsquese la lista. Incluso para el día de ayer tenemos en agenda 3 préstamos que serán conocidos el próximo martes. ¿El ánimo del Congreso es rechazarlo? No. O sea, no. Le estoy diciendo las cosas como son. Entonces, ¿por qué el gobierno siempre se maneja? Y también los líderes le piden apoyo a los líderes de los partidos de oposición, que comprenden, todo el que ha gobernado entiende que el Ejecutivo necesita de esos préstamos para poder ejecutar las obras presupuestadas y agendadas en una administración. A mí me gustaría saber de el Pidio Báez, amigo de este programa, ¿qué se siente ser legislador en oposición y con minoría en el Congreso, cuando luego de 16 años fue mayoría y en el poder? Está muy buena, ¿Qué se siente? Está muy buena, Junior. Sí, mire, yo gané la diputación cuando estábamos en la oposición. Sí, es cierto. 2002. 2002, es cierto. 2002. Sí. En oposición, es cierto. Sí. Bien. Entonces yo gané la posición gané la diputación estando en la oposición. Durante todo este tiempo hemos estado en el gobierno y volvimos a la oposición. 16 consecutivos. Muy bien. Y solo 2 añitos en oposición. Sí, pero son difíciles los años. No, vamos a dejar que nos explique. Yo pienso que es interesante esa experiencia. ¿Qué se siente? Evidentemente que hay un cambio. No es lo mismo legislar cuando tú tienes una bancada minoritaria o legislar cuando tú tienes una bancada mayoritaria. Evidentemente que cuando tú tienes una bancada mayoritaria, ya todo el mundo sabe que la mayoría de las iniciativas que apoye la bancada van a pasar. Y la relación con el gobierno es una relación de llamada telefónica. Pásame eso. Te voy a mandar tal proyecto, el gobierno norteamericano nos está pidiendo que lo ayudemos con esta iniciativa, o la Unión Europea, o hay este convenio, o hay este acuerdo. O este grupo empresarial. También, porque son grupos de intereses, o la iglesia, porque la sociedad es eso. La sociedad es un pastel. La sociedad es un bloque de intereses diferenciados. Y entonces el partido que está en mayoría es el partido que puede
facilitar, pasar las iniciativas. Le ayuda mucho estar en el gobierno porque aumenta la capacidad de negociación de esa bancada. Porque tú puedes pedir apoyo al gobierno para resolver situaciones de distintos sectores y la gobernabilidad se hace mucho más fluida, porque hay un tema de gobernabilidad. Cuando tú tienes minoría en el Congreso y tienes el gobierno, entonces tú tienes que cohabitar, desarrollar la práctica de la cohabitación política. Es decir, la interacción. Tú tienes que mejorar la comunicación y la capacidad de negociación con los partidos que lideran el Congreso, pero no tienen el Ejecutivo. Y es un ejercicio sumamente interesante, por eso es que el Congreso es la mejor y la primera escuela política. Si tú quieres aprender política, la escuela se llama Congreso Nacional. Ahí es donde tú aprendes política, porque allí están representados todos los sectores y los partidos que tienen el control de la dirección de la sociedad están representados allí en el Congreso. Junior, si no tiene más preguntas en particular, porque me gustaría irnos a la pausa y venir ya con la parte política con don Elpidio Báez. Si quiere concluir alguna política, algún tema que tenga que ver con el Congreso, pues. Sí. 20 años. ¿Vas a cumplir? Ingresaste al Congreso en el 2002 al 2022. 20 años. 20 años. Interrumpido. En esos 20 años, entiende que son injustas las mayorías de las críticas que dirige la sociedad hacia el poder legislativo. Hay críticas que son justas, hay críticas que son correctas, pero hay críticas que son injustas porque obedecen a la mala percepción que la sociedad tiene, no del Congreso Dominicano, sino de todos los congresos. Porque aquí, lo primero que tú tienes que conocer es el modelo político que tenemos en la República Dominicana. Es un modelo presidencialista. La gente importantiza al Poder Ejecutivo, importantiza al presidente de la República, que lo tiene como un rey sin corona, y entonces maltrata a los congresistas. Una de las diferencias fundamentales es que el Poder Ejecutivo, que un presidente de la República, tiene un presupuesto en la mano y es el que firma los cheques, es el que nombra, es el que destituye, es el que va a un lugar y escucha algunas demandas de la población y ahí mismo le ordena a los funcionarios que resuelvan ese problema. Pero el Congreso no está para resolver problemas de ese tipo, problemas administrativos, porque el Poder Ejecutivo está para ejecutar y el Congreso está para legislar, fiscalizar y sobre todo ejercer control político. Otra gran diferencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo es que las decisiones que toma el presidente de la República no lo hace ante las cámaras y el foco de la prensa. ¿De acuerdo? El presidente no tiene que discutir con nadie. Los decretos sencillamente lo dan a conocer. Pero el Congreso no. El Congreso tiene que debatir en sesión que la población sigue. Y entonces ven cómo tú te expresas, cómo tú hablas, si lo hace bien, si lo hace mal. Un presidente puede durar semanas y meses sin hablar. Pero el Congreso es para hablar, para hablar. La función del legislador es escuchar y emitir su opinión de manera permanente. Entonces,
el legislador está sobreexpuesto a los medios de comunicación, no así el presidente de la República. Por ejemplo, el presidente de la República firma un decreto otorgando 1,000 pensiones. Le da pensiones a los locutores, le da pensiones a los periodistas, le da pensiones a los cañeros, da pensiones especiales. Ahora, ¿quién cuestiona al presidente? La gente solamente lee la lista cuando se publica el decreto, pero en el Congreso no. En el Congreso tú solicitas una pensión para un líder sindical. Hay que conocerlo, debatirlo. Por ejemplo, tiene que ir a las 2 cámaras y es sometido a un sedazo, a un debate público, y entonces la gente comienza a opinar si ese líder sindical se lo merece o no se lo merece, si se merece el monto de la pensión. Allí todo se debate, pero en la presidencia de la República no. Y el tema, finalmente, el tema de los privilegios, Elpidio. ¿Crees que es justo que dé el país una discusión sobre ese tema con los legisladores? La pensión, el barrilito, las exoneraciones. Es correcto que se haga la discusión, pero resulta que aquí cualquier director del gobierno, de una institución del gobierno, tiene más privilegio que un legislador y tiene mejor sueldo que un legislador. Y eso no se discute. Cualquiera. Hay que discutirlo. Aquí hay funcionarios que te ganan 1 millón de pesos y más de 1 millón de pesos. Eso lo decimos a diario. Funcionarios. Y tienen todos los vehículos de la institución a su servicio y al servicio de su familia. Pero el Congreso no dice nada tampoco, porque es función de ellos también. Por ejemplo, pero aquí se ataca a un legislador que necesita un vehículo para venir de Dajabón a durar 4 días sesionando y trabajando en comisiones y retornarse a su casa, regresarse a su casa en ese vehículo. Y cuando pasan 4 años, ¿cuánto cuesta ese vehículo? Se ha despreciado. Entonces atacan al Congreso, pero entonces tú ves a cualquier director de una institución con 5 y 6 vehículos en su casa. Remodelando oficina. Todo de alto poder, con todo cubierto. Y sin embargo no los atacan a ellos, pero el Congreso hace sino que silencio. atacan a los legisladores. Esa es la naturaleza Hace silencio. ¿Por qué? del régimen presidencialista que tenemos. Junior, con tu permiso y de los amigos de televisión, Bueno, tenemos que ir es a una pausa. es el con origen de la diputado inequidad en este país. Elpidio Báez. Sí. Señores, vamos a una pausa con el diputado Elpidio Báez, diputado PLD, circunscripción número 3. Vamos a hablar de política proselitista después que vengamos a la pausa. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el diputado Elpidio Báez, diputado PLD, circunscripción número 3 y director de campaña del Distrito Nacional de la doctora Margarita Cedeño. Don Elpidio, ¿cómo va la candidatura del doctor Margarita Cedeño? Lo veo muy activo. Dígame, cuéntenos, ¿cuándo son las elecciones internas? ¿Y cómo le dan dando los numeritos a doña Margarita? Margarita está muy bien, porque desde que se convirtió en figura pública ha estado bien. Es decir, Margarita no es popular ahora, Margarita es popular hace rato, desde que se convirtió en primera dama y luego ha ocupado varias veces la vicepresidencia de la República. Entonces, ella ha hecho un gran trabajo y ella le cae en gracia a la gente, pero también la gente valora la capacidad de Margarita de gestionar y de trabajar en favor de los demás. Los programas sociales que Margarita ha gestionado en ningún momento han sido salpicados con los escándalos como está aconteciendo en esta joven gestión del actual presidente. Margarita siempre se cuidó, siempre mandó auditar por firmas internacionales los programas de solidaridad y los programas que ella gestionó durante el gobierno, los gobiernos
del Partido de la Liberación Dominicana. De modo que en materia de administración eficiente, de administración eficaz, de administración transparente, Margarita tiene un reconocimiento colectivo. Su nombre no ha sido asociado en lo absoluto a ningún tipo de escándalo, lo que es un plus para ella, que aspira a dirigir los destinos de la nación y que nosotros sabemos que ella va a ganar la candidatura de nuestro partido y se va a convertir en la primera mujer dominicana en ocupar la silla presidencial. He estado mirando los sondeos y las encuestas que hacen a la interna. ¿Le lleva mucho a Abel, a Domínguez Brito, o va caco a caco, va pegadito? No, siempre ha estado arriba. Y la ventaja se amplía, porque ella es más conocida que todos, porque ella está en el nivel de las figuras que han ocupado la presidencia de la República. ¿Cuál es el nivel de conocimiento que tiene la población de Hipólito, de Leonel, de Danilo, de Abinader, de Gonzalo? ¿Verdad? Que tienen más del 90% del conocimiento por parte de la población. Margarita entra en ese renglón. Los demás compañeros no tienen ni la mitad del conocimiento, y entonces si la población no te conoce, no puede valorarte de manera amplia para ocupar una posición. Entonces Margarita le lleva ventaja en ese sentido. Es una figura ampliamente conocida, cosa que no ocurre con los demás compañeros. Y por demás, ella es muy conocida y muy apreciada y tiene un apoyo enorme en el sector externo al PLD. En ese sentido le lleva ventaja a todo el mundo, porque no es lo mismo... ¿Pero serán abiertas? Semiabiertas. Serán semiabiertas. Semiabiertas. No es lo mismo que tú seas una figura del PLD, que quiera ser candidato del PLD, pero que no haya salido. Ha recorrido mucha milla ya. Claro. No es una figura fresca. Pero entonces Aquilatada, ya, Margarita viene con los programas sociales, logró conectar con las mujeres, logró conectar con los jóvenes, logró conectar con las iglesias, logró conectar con las juntas de vecinos, logró conectar con todas las organizaciones e instituciones que tienen algún nivel de vinculación, no solo con la tarjeta Solidaridad, ¿de acuerdo?, sino también con los programas de capacitación. Porque el trabajo de la tarjeta Solidaridad, que ahora le cambiaron el nombre por Supérate, las personas que reciben el beneficio tienen que recibir charlas. Y entonces para eso tú tienes que organizar la familia. Y entonces ahí Margarita tiene una acogida enorme y sobre todo las mujeres se sienten representadas muy bien por la candidatura de Margarita. Me corrige si me equivoco, Elpidio. Todo eso es cierto, pero me parece que dentro de la mayoría de los precandidatos, la doctora Margarita Cedeño no ha tenido una estructura política que la promueva en el partido, como la tiene Domínguez Brito, como la ha tenido Abel Martínez y otros. En el caso de ella, no construyó eso durante el tiempo que estuvo al frente de la vicepresidencia, que no había que tenerla. Ninguno de los 6 aspirantes tiene estructura política y nunca la ha tenido. Que no, Domínguez Brito no tiene. No. Ni Abel. Tampoco. Antes se fajaron para ser candidato a diputado en un tiempo, ha sido precandidato varias veces. Entonces tiene su estructura en Santiago. No a nivel nacional. ¿Cuántas veces ha sido Domínguez Brito precandidato? 2 veces. Y ahora 3. O sea, alguna estructura debe tener. No. No. No, es que las estructuras se forman en función del liderazgo. Ya. Entonces,
quienes sí tenían estructura son Leonel y Danilo. Sí, sí. No, eso no está en discusión. Es que eso no está en discusión. Sí, no. Estamos equiparando liderazgo aparentemente yo le estoy dando una semejantes. explicación. Sí, lo entendemos. Una cosa es tener liderazgo y otra cosa es ser aspirante a cargos públicos dentro de los partidos. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué la mayoría de ellos va y se reúne con Danilo, se fotografían y suben la foto? Porque el mensaje es que ellos están, ellos reciben el apoyo del liderazgo fuerte. El único que tiene liderazgo en el PLD se llama Danilo Medina. Ya que usted habló del expresidente Danilo Los demás Medina, son aspirantes. Ya que usted habló de ese Terminaron sus aspiraciones. Evidentemente que se quedan en la organización, pero no tienen estructura. Ya que usted habló de ese tema, escuché ahí, vi en la prensa de que un fiscal está por investigar la figura del presidente Danilo Medina y que al parecer que no tienen las pruebas para poder procesarlo. ¿Pudiera ser esto una provocación al PLD, querer manchar la principal figura de ese partido, el presidente de la organización? Nosotros siempre dijimos que estos procesos judiciales impulsados por este gobierno tenía como objetivo destruir a Danilo Medina, porque destruyendo a Danilo Medina se buscaba destruir al PLD. De modo que para nosotros no constituye ninguna sorpresa, sobre todo cuando desde el Palacio se mandó un documento a la Procuraduría pidiendo que se investiguen las visitas sorpresa. Usted debe recordarlo. Claro que sí. Es decir, la mención que se ha hecho no es gratuita, no. Recuerde que hace poco, cuando se iniciaba el juicio, cuando se estaba discutiendo el tema Coral, el nombre de Danilo de manera gratuita fue filtrado por el Ministerio Público en un documento. Es decir, que siempre ha existido la intención de dispararle a Danilo para destruirlo. ¿Por qué? Porque destruyendo el liderazgo de Danilo Medina, entonces se evita que el PLD esté ocupando los niveles de simpatía y popularidad que actualmente tiene nuestra organización. Don Elpidio, muchas gracias por estar nuevamente cerrando la noche y agradecido de su participación en la noche de hoy. Siempre a sus órdenes. Señores, conversamos con el diputado Elpidio Báez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 3. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.